Estimados amigos, nuevamente un saludo para todos ustedes, un saludo muy cordial y afectuoso. Aquí tienen ustedes en sus pantallas otro de mis blogs en un sitio de overblog.es, de Trinitatis Erroribus, así se llama mi sitio, acá en overblog.es. Y trata exclusivamente sobre la doctrina de la Trinidad, y por supuesto yo soy antitrinitario. Quisiera que ustedes visiten este sitio porque tengo subidos acá una serie de estudios muy interesantes sobre la Trinidad y de los errores que presenta la Trinidad. Aquí hay algunas traducciones de Juan 1.1 que los defensores de la Trinidad no quieren que usted conozca o vea. Aquí vamos a ver una serie de traducciones que usted se va a asombrar que existen y que podrían avalar la forma como la Watchtower vierte Juan 1.1. Hay que tener la mente amplia y tratar de averiguar sobre Juan 1.1 y cómo ha sido traducido por estas diferentes versiones. Tenemos acá la primera de todas, de Edward Harwood, Londres 1776, 2 volúmenes, etcétera, ¿no? Aquí dice: y fue él mismo una persona divina, en Juan 1.1. En Newcomb 1808, y la palabra fue un Dios. Después tenemos acá a Crelius, tan citado en el Nuevo Testamento en una versión mejorada. Dice: el verbo era de Dios. Luego la Biblia de Du Centenaire l'Evangélie, no sé qué cosa dice aquí en francés, Longin. Bueno, 1928 dice: y el verbo fue un ser divino. Tenemos en John Samuel Thompson, etcétera, la historia del Evangelio de acuerdo a los 4 evangelistas. Dice: el Logos era un Dios. Luego tenemos acá Goodspeed. Es una traducción americana del año 1939. La palabra era divina. La palabra era divina. O si no, la palabra era un Dios, como también aparece en la versión revisada, mejorada y corregida. Tenemos acá el profesor Félix Just, sacerdote jesuita, de la Universidad Loyola de Marymount, y de forma de Dios era la palabra. Y de forma de Dios era la palabra. Luego, el Logos era divino. La Biblia de Moffat, 1972. La palabra era Dios, deidad divino, que es una mejor traducción, deidad divino. Luego tenemos acá: y la palabra era un Dios, de Regner y no sé qué otro, Roleuf. Bueno, el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, traducido del griego 1694. Y la palabra era un Dios. Después dice: como un Dios era, en el Hermann Heinferter
una traducción literal del Nuevo Testamento, 1863. La palabra era un Dios, de Abner Nigland, el Nuevo Testamento en griego e inglés, 1822. Y un Dios, o sea, un ser divino, era la palabra. Robert Young, comentario sucinto de la Santa Biblia. La palabra era un Dios, Belsham, Nuevo Testamento 1809. Y el Logos era un Dios, Leicester Ambrose, la teología final. Muy bien, acá estamos yendo entonces ahora al siguiente, que la palabra era deísta, la palabra era divina. Charles A. L. Totten, el Evangelio de Historia, 1900. Y era un Dios. J. N. Janaris Zeitschrift Furdai, no sé cómo dice en alemán acá. Bueno, aquí tenemos otro. Y era un Dios, 1981. Luego, una persona era una persona divina. Samuel Clark, máster en teología, doctor en divinidad. Luego tenemos un Dios, de Joseph Presley. Filadelfia, Thomas Dobson, 1794. Luego era un Dios. Tenemos a Lant Carpenter, también teólogo. Un Dios, Andrew Norton, doctor en divinidad. Un Dios, Paul Wernle, en los comienzos de la cristiandad, volumen 1. Luego la palabra marcial era un Dios, siglo XXI literal. Y un Dios era la palabra, de George William Horner. Y la palabra era de naturaleza divina, de Ernest Finlay Scott. Y la palabra era un Dios, James L. Tomani, el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesús ungido, 1958. La palabra tenía la misma naturaleza como Dios, Philip Harner. Y un Dios o de una clase divina era el Verbo. Luego, y de tipo de Dios era el Logos. La palabra era un ser divino. Versión del erudito Los 5 Evangelios, 1993. La palabra y sabiduría divina estaba allí con Dios. Y era lo que Dios era. Luego, un Dios era la palabra, el siguiente. Jürgen Becker. La palabra era por sí misma un ser divino, Carl Stage. El verbo era de clase divina, Lieder Brunn. Era de clase divina también, era Frederick Pfeffling. La palabra del mundo fue un ser divino. La palabra era divina, William Temple. Y la palabra de discurso era un Dios, John Crelius. La palabra estaba con Alá, Dios, y la palabra era un Dios. Calendario árabe, ortodoxo griego, incorporando porciones de los 4 evangelios. Y la palabra era divina, Edward Stringfellow. Y el Logos, el Logos era divino, o un ser divino, por Robert Harvey. Bueno, aquí tienen ustedes una serie de eruditos y de la manera como ellos traducen Juan
1, 1. Así que les invito a ustedes que analicen esto, porque no estaría del todo mal a Watchtower con la forma como traduce Juan 1:1 en su propia versión. Bueno, nuevamente no olviden visitar mi sitio web de trinitatiserroribus.overblog es. Bueno, este es uno de los tantos que tengo y trata solamente de la doctrina de la Trinidad. Bueno, gracias y hasta la próxima.